Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Bien? Dani? Buenas noches, muy bien. Bueno, varias cositas, ¿no? Esta semana, y sobre todo ayer, el episodio en el nuevo gasómetro a 4 o 5 cuadras del nuevo gasómetro, 2 muertos, y este tema, Luis, recurrente de las barra bravas. Es una forma de decir barra bravas, digo, son delincuentes. Es eso. Delincuentes que uno que conoce el material. Yo no soy periodista deportiva, pero sé de algunas cosas políticas, de algunas cosas sindicales. Claro. Sé que esto es seguramente una alianza entre sectores de la política, sectores del sindicalismo, sectores de la policía. Esto es un gran negocio. Digo, no son hinchas de fútbol. Sumale la política interna del club, ¿no? Del propio Más club, allá claro. de la política interna, de lo que hace Angelici, que no me parece que no es nuestro tema hoy. Pero esto es, si hubiese o hubiera una decisión política fuerte para que los muchachos dejaran el negocio de los trapitos, del merchandising alrededor de la cancha, el ana que cobran los policías y la seccional de la zona para liberar la zona, esto y los viajes a Europa cuando juega la selección o juegan sus partidos. Conozco un dirigente muy importante sindical que me dijo, que un día me mostró la tribuna y me dijo, ellos conocen Europa y yo no. Claro. Dije, y Sudáfrica, ¿no? Porque ahora como los mundiales son cada vez en un continente diferente. Me parece que tirarle este fardo al fútbol es un tema, es pobre, es como más allá de que el señor Julio Grondona tiene una gran responsabilidad, que ha convertido el fútbol en este tinglado, digo, ¿no? En este tinglado de corrupción. Pero los políticos, los dirigentes sindicales, la policía, los jueces, alguien se está haciendo distraído para que en la Argentina sea un lugar de muerte todo lo que rodea el fútbol. Sí, absolutamente, absolutamente. Y yo te diría incluso que hemos hablado de los negocios más allá de su ilicitud, o si son ilícitos, casi diría los más blancos. Seguramente por detrás pasan muchas más cosas de las que ni nos enteramos, digamos, ¿no? Seguramente, que tiene que ver con la droga, tiene que ver con un montón de cosas. Esto es, alguien tiene que animarse a tocar los negocios, porque acá hay dinero, no es solamente pasión. Si fuera pasión sería fácil. Absolutamente, bueno, y además siempre está, cuando vos hablas de la política, es absolutamente así. De hecho, es el tema recurrente cada vez que hay un episodio así. Hoy en un programa radial, en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, comentaban, pero cómo hicieron los ingleses para desterrar a los hooligans. Y bueno, y el periodista de Clarín, que fue el que anticipó un poco esto en el diario de ayer, decía, bueno, pero ya hubo una decisión política muy firme y un plan para erradicarlo, digamos, y así fue. Claro, bueno, aquí no. Lo que es interesante también es que en esta campaña para las PASO, para las internas, los candidatos tampoco hablan de esto. A ver, podría ser una propuesta terminar con este tema, ¿no? Porque hablan de la inseguridad, hablan de algunas cosas, pero esto es un tema bien específico que se podría tratar en el Congreso, se podría proponer como tema, ¿no? Más allá de todo, porque esto involucra a mucha gente. Claro. Es el bienestar de la sociedad hablar de este tema. Sí, claro. Porque hace al cotidiano, ¿no? Los trapitos son el cotidiano. Claro, claramente. El fútbol es un cotidiano en nuestro país. Sí, claro. Las manifestaciones son un cotidiano. A ver cómo se organizan. Ese es uno de los vos sabés temas. que el otro día pasó una cosa muy curiosa en el famoso corte del jueves, ¿no? Que el microcentro, o por lo menos el bajo, quedó absolutamente aislado durante casi todo el día. Y los que trabajamos allí, muchos compañeros míos y colegas, a la hora de tener que pasar el piquete, trataban, viste, uno siempre trata de persuadir, porque estás a 2 cuadras de tu trabajo y tenés que dar un rodeo que nunca sabes dónde termina. Y varios de ellos, cuando le preguntaban al piquetero en cuestión que estaba ahí bloqueando, le decían, che, bueno, ¿pero qué es esta protesta? Esta era la respuesta del que estaba cortando, ¿no? Dando cuenta, evidentemente, de que hay, más allá de los motivos reales y de las causas justas o no, es discutible, de la protesta, hay toda una infraestructura y una estructura de gente dedicada a alquilo, digamos, te ofrezco llave en mano, un corte de calles, ¿no? Una cosa así. El otro tema, Luis, que me parece importante también es ver cómo se está desarrollando la campaña. Bueno, empieza
empezó un poquito ya los candidatos están recorriendo los distintos medios de prensa, pero una de las cosas interesantes es que a mí me parece que todavía es una campaña bastante light. No hay propuestas, tengo la sensación de que es más la oposición al oficialismo que las propuestas. Y otra cosa que me parecía interesante es que es el tema de Milani, ¿no? Si va a pasar o no va a pasar como jefe del ejército y con todo el poder que esto significa. Bueno, estamos ahí al borde de una definición, yo creo. Comentábamos antes de empezar este programa, fuera de cámara, que fue muy interesante y muy casi una advertencia la columna de Horacio Berbisky ayer en Página 12, ¿no? Diciendo que si en definitiva le podía ocasionar un costo político muy grave a la presidenta, era hora de dar un paso al costado. Y concretamente esta mañana el CELS, que es la entidad una clásica entidad de derechos humanos, una tradicional entidad que lidera justamente Berbisky, sacó un comunicado donde recomienda expresamente no darle el ascenso. No solamente Berbisky es Berbisky, sino que todo el mundo dice que, digamos, tiene línea directa con la presidenta, ¿no? Sí. Que la presidenta lo escucha muchísimo a Berbisky y tienen una relación bastante fluida. Sí. Por mucho menos, pero por mucho menos, a Bergoglio los organismos de derechos humanos lo incineraron, digo, por muchísimo menos de lo de Milani, con mucho menos denuncias. Por una supuesta sospecha. Absolutamente. Y acá hay denuncias concretas, ¿no? Bueno, y hablemos de plata. Mirá, hablemos de plata. Como anticipamos el lunes pasado, se estaba pasando en ese momento, se había publicado el decreto 939 que cambia el negocio petrolero, por lo menos para las nuevas inversiones. Efectivamente, el martes se firmó por lo menos una primera parte de un acuerdo con Chevron, con la petrolera Chevron, que curiosamente figuraba en uno de los afiches de la Cámpora, con todo lo que no iba a volver con la estatización de YPF. Bueno, fue la propia YPF estatizada, es decir, el gobierno de Cristina Kirchner, el que hizo este acuerdo para que Chevron explote una zona de Vaca Muerta, que tiene un nombre horrible, pero parece que es el yacimiento más rico del continente, incluso dicen, en lo que se trata de hidrocarburos no convencionales. Esto es un método de producción, de explotación que es bastante diferente y mucho más costoso, por cierto. Como diría Woody Allen, ¿esto es bueno o malo para el pueblo judío? A ver, que eso se explote yo creo que es bueno, de una u otra manera. El tema es, lo que queda muy en la duda con este decreto es qué pasa con las petroleras antes, que ya están explotando en la Argentina, no van a recibir los mismos beneficios. Establece una frontera, una división muy fuerte entre los nuevos y los viejos, digamos. Respecto de, por ejemplo, el dólar al que pueden cotizar, la libre disponibilidad de divisas, la libre disponibilidad de gran parte de los hidrocarburos que extraigan de allí, ¿no? Mi única pregunta en este sentido es, con estas facilidades, ¿no había capitales argentinos que lo pudieran hacer? A ver, estamos hablando de muchísimo dinero. Incluso una de las críticas que se hacen es que el gobierno plantea esto como una revolución y son 1.240 millones de dólares en un universo en el que probablemente haya que poner 25.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Sí, bueno. Con lo cual, es difícil que una empresa argentina o netamente argentina hubiera podido meterse en esto. Estamos en lo de siempre. Si uno dice, esta es mi política petrolera, la critica, está en marcha, listo. Ahora, si uno dice, nunca más vamos a hacer tales cosas, y al otro día, es como el famoso dicho de Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios, si no les gusta, tengo estos otros. ¿Vos decís que es muy de Groucho Marx este gobierno? Un poquito. Vamos a los auspiciantes y después a nuestro invitado, Ricardo Gil Lavedra. Dale.